Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Ezequiel, del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículo 13 en adelante. La semana pasada habíamos hablado sobre la deslealtad de Satanás, de Luzbel, allá en Jacksboro. Y como saben que están unidas las dos congregaciones por la misma serie que compartimos, hoy vamos a hablar sobre la lealtad en un oficio. Y bueno, Dios nos dará, vamos a hacerlo esto haciendo un contraste de la obediencia de un obrero que es leal a su oficio, en este caso también un siervo que es leal a su Señor, y hoy vamos a estar hablando sobre este tema, la lealtad en un oficio. Estamos ahí, Ezequiel capítulo 28, versículo 13 en adelante. Y aquí, déjeme le hago la introducción de que, vamos a leer del versículo 12 para entender de que aquí habla al rey de Tiro, pero todos coinciden, los especialistas, los eruditos, coinciden de que es una alusión a Satanás, a Luzbel. Y dice así, le habla Dios a través de Isaías, dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelia, topicio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbuncio, esmeralda y oro. Y los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra y los ojos de todos los que te miran. Hasta ahí. Vamos a hablar con el Señor. Señor, te damos gracias por tu palabra. Habla a nuestro espíritu, a nuestro corazón, a nuestra alma, para poder entender, mi Dios, y poder discernir el verdadero significado de un oficio y entender la labor que tenemos nosotros como obreros, pero también como siervos tuyos, mi Dios. Habla a nuestro espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Luzbel, el querubín grande protector, tenía un cargo, como estamos leyendo, tenía una labor privilegiada de un servicio, pero fue desleal, ya no lo dicen las Escrituras. Traicionó la confianza cuando se rebeló, lo que significa que por un tiempo estuvo haciendo su oficio con excelencia, porque, dice, todo lo estaba haciendo bien hasta que se halló en ti maldad. Cuando menciona hasta, está mencionando de un tiempo o un espacio. Y hasta que se halló en él maldad. Y todo comenzó en el pensamiento, en el corazón de él.
por lo cual fue echado fuera del monte de Dios. Recuerde que una persona pues piensa con la mente, pero también piensa con el corazón. Aquí nos deja ver que Luzbel, pues él igual, hasta que se halló en él maldad. Aquí la Biblia no dice de dónde surgió la maldad, es un misterio. Por lo cual, pues lo que sí estamos completamente seguros que existe la maldad. Tristemente hay algunos que pueden decir, no, Dios es amor y que no existe el diablo. Es porque no leen las Escrituras. Y lamentablemente al ignorar esto, que es lo que quiere Satanás, de que ignoremos que existe maldad, pero al no discernir, al no entender, pues podemos pasar por alto esta realidad de que hay maldad en el mundo, hay maldad en las personas. Hay algunas personas que híjole, su único pensamiento es de continuo solamente el mal, como nos dice Génesis capítulo 6. En una ocasión, un hombre, voy a narrar una anécdota. En una ocasión, un hombre, empleado de una empresa muy importante, cuando llegó una mañana a su área de trabajo, encontró una carta de despido con efecto inmediato. Y decía que era por incumplimiento de labores y por violar la confianza, por su bajo desempeño y rendimiento, y por violar los códigos de conducta laborales de la dicha empresa. Por lo cual se presentó este empleado a quejarse con su supervisor frente a la oficina de recursos humanos, ahí en su trabajo, preguntando enérgicamente de quién fue la decisión de despedirme. Y su supervisor le contestó, tuya, por tu conducta. Siempre te quejabas, nunca apoyabas a tus compañeros, siempre llegabas tarde, nunca estuviste dispuesto a quedarte unos minutos tarde para terminar un pedido. Tu desempeño era improductivo, pero sobre todo nunca fuiste digno de confianza para tus compañeros y para tu empresa. Y tú, y solamente tú, fuiste el responsable de tu despido. Es algo triste, ¿no? De que alguno de nosotros pueda recibir una carta así. ¿Por qué? Por ser desleal. Por no ser, obviamente, leal. Todo trabajo, oficio decente dignifica a las personas y su labor y desempeño son recompensados con la confianza y retribución económica y posición laboral. Por ejemplo, el desempeño de un trabajador se va a ver reflejado cuando haya una promoción de una posición y esa posición obviamente le va a retribuir, pues lo va a ver en su cheque. ¿Por qué? Porque le van a pagar más. Se supone que porque lo están elevando a otra posición. Ahora, estoy diciendo se supone, si es que hay un buen empleador. Y vemos que algunos oficios que son relevantes para conocer, veamos algunos oficios que son relevantes para conocer a Jesús en su ministerio. La Biblia menciona dicen que Jesús es el carpintero. Sin embargo, pues no encontramos una evidencia de que él haya trabajado construyendo mesas, fabricando sillas. No nos dice eso. Habla de que menciona de su padre, pero habla de que era un trabajador que hacía labores con sus manos. Ahora, Jesús, lo que sí podemos ver que en su ministerio ejerció diferentes oficios, y aquí denme la oportunidad de presentarlo de una manera trabajando nuestra lógica elemental, porque vamos a ver a Jesús en diferentes facetas, obviamente como lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver a Jesús como profeta. Cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, dice la Escritura en el Evangelio de Lucas que había 2 discípulos que iban camino a Emaús. Y dice la Escritura que el Señor Jesús, ya resucitado, se acercó a ellos porque hablaban, lo único que hablaban en esa región,
pues hablaban de la resurrección del Señor. Y dice en el capítulo 24, versículo 17, si gusta acompañarme o se lo leo, dice: y les dijo el Señor Jesús: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Cómo lo mencionan aquí? Como profeta. ¿Qué es un profeta? Bueno, un profeta es aquel que habla la palabra de Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento el profeta hablaba la palabra de Dios, y cesa la profecía o los profetas con Juan el Bautista. Y a Jesús, bueno, se le conoce como el Hijo de Dios, pero también como profeta, porque hablaba la palabra de Dios. Dice: yo hablo lo que oí de mi Padre. Ahora dice y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Sigue diciendo, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Miren esto, tenían a Jesús como el profeta, no como el Hijo de Dios, porque aquí no lo están mencionando como el Hijo de Dios. En una ocasión el Señor Jesucristo le preguntó a sus discípulos: ¿quiénes dicen los hombres, los hijos de los hombres, quién es el Hijo del Hombre? ¿Quién es Él? Entonces dijeron: no, pues unos dicen que eres Jeremías, unos que eres Elías, unos dicen que uno de los profetas. ¿Y ustedes quiénes dicen quién soy yo? Aquí la importancia es saber quién es Jesús. Y Pedro, que se levanta y se pone en pie y dice: tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces ya dice: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Pero vemos aquí que estos creyentes, estos discípulos también, dice: pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Ellos lo tenían como profeta, pero no como el Hijo de Dios. Dice: aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Aquí está dando testimonio de María Magdalena y sus acompañantes, que daban testimonio de que habían visto a Jesús resucitado. Dice: y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángel, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Ahora, en el libro de Hebreos, capítulo 1, hoy estaba enseñando en la mañana sobre esto, dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, ahora nos ha hablado a través de Jesucristo. ¿Cómo? Como profeta, como el Hijo de Dios. Entonces, aquí vemos cómo, ¿qué era un profeta? Bueno, aquel que hablaba la palabra de Dios. Pero vemos cómo Jesús estaba ejerciendo la profesión de profeta. Jesús dijo que Él hablaba solo lo que había escuchado del Padre. Jesús era y es digno de toda confianza. Pero también advirtió de falsos profetas y dijo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Así que por sus frutos los conoceréis.
También Pablo advierte allá en Timoteo, que advirtió igual en Corintios, en 2 Corintios, advierte sobre los falsos profetas y falsos maestros, que eran indignos de la confianza por la deslealtad a Dios y a su pueblo. El Señor Jesucristo también habló de los fariseos, de su hipocresía, y advertía al pueblo: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, pero cuando Jesús enseñaba, dice la Escritura que después de hablar la palabra de Dios en el Sermón del Monte, ahí en el Evangelio de Mateo, capítulo 5 hasta el 7, concluye diciendo, decía el mismo pueblo, que cuando Jesús enseñaba, no, dice, como maestro, la gente admiraba su doctrina porque enseñaba no como que enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué? Porque como profeta de Dios, hablando en el oficio de hablar solamente la palabra de Dios, los escribas, los fariseos, siempre añadían algo a la palabra de Dios, a la misma ley, a la Torá. Añadían y ponían más tradiciones que inclusive en peso en la palabra de Dios. Ahora veamos otro oficio que el Señor Jesucristo ejerció. Obviamente no directamente que se pusiera así o que estuviera ahí un letrero ahí en su casa como doctor para los enfermos, pero Jesús sanó. Jesús cumplió la profecía de sanar a los quebrantados de corazón. Cuando en el libro de Lucas, capítulo 4, nos habla cuando él abrió el libro del profeta Isaías y menciona que el Espíritu del Señor está sobre mí. Y dice, ¿para qué? Dice, para sanar a los quebrantados de corazón. Aquí habla de las personas que emocionalmente, a lo mejor tenían una enfermedad, pero tenían también un dolor emocional. Por eso dice, sanar a los quebrantados de corazón. La gente venía a él para que lo sanara físicamente, de cualquier enfermedad. Sanaba a los ciegos, a los cojos, a los leprosos, a los sordos, entre muchos enfermos. Y aún resucitaba a muertos. Jesús venía a sanar a los enfermos físicamente y a los quebrantados de corazón. Y todos venían a él porque era digno de toda confianza. Él no sanaba a medias, pues tomes esta hierbita. No. Él sanaba con el poder de su palabra, él sanaba con sus manos, él sanaba como él quería. Él era leal a su oficio de doctor. Sanaba a los ricos como a los pobres. Él no hacía acepción de personas, como la hija de Jairo, como aquella mujer que era muy rica. Sanó al siervo de un centurión. Él no hacía acepción de personas. Él sanaba a ricos como a pobres. Él venía a sanar a los enfermos. Él lo dijo en una ocasión, cuando fue a la casa de Mateo, y la gente, los fariseos, criticaban esa acción porque había entrado a la casa de un publicano. Y él dijo, los sanos no tienen necesidad de doctor, mas los enfermos sí. Él dijo, yo vengo a sanar a los enfermos y no a los sanos. Vemos a Jesús en otra de sus facetas, en su ministerio en la tierra. Veamos a Jesús como siervo. En Filipenses capítulo 2 nos habla del ejemplo de Jesús como siervo. Y dice Pablo, dice, haya pues en vosotros, capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Aquí nos está demandando Pablo para que imitemos a Jesús. ¿En qué? Bueno, aquí no lo va a decir. En su humildad, en su servidumbre al Padre. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, como diciendo, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, ¿por qué tengo que ir a morir por los impíos? Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ¿Qué es un siervo? Pues también es un esclavo, ¿no? Dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí habla de
que la palabra se humanizó en la persona de Jesús. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Pero ¿después de qué? Después de que con lealtad sirvió como siervo. ¿Me estoy explicando, hermanos? Porque ese es el contexto. No, era hijo de Dios. Sin embargo, dice la Escritura en Hebreos de que él aprendió a obedecer. ¿Que no era obediente? Sí, vino porque era obediente. Pero él aprendió a obedecer porque él experimentó algo que no había experimentado antes en su eternidad. ¿Qué? La muerte. Él no pecó, pero se vistió de nuestro pecado. Entonces, dice, por lo cual, a causa ¿de qué? De su humildad, a causa de su obediencia, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso lo deja claro. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. ¿Quién es el que se lleva toda la honra? Dios Padre. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús fue el que murió. Sin embargo, Él dijo, Padre, he glorificado tu nombre. Ve cómo Él, ni siquiera Él, vamos a decir, ni siquiera Él, siendo Dios, Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que Él le da toda la honra al Padre. El Hijo honra al Padre. Ahora, ve cómo la lealtad en el oficio trae recompensa. Eso ya lo podemos hasta discutir terrenalmente. Cuando usted es leal a su trabajo, a su oficio, vamos a decir que usted trabaja independientemente. Bueno, su trabajo va a ser su mejor carta de recomendación, ¿o no? ¿O no? Pues sí, bueno, porque va a traer recompensa. Por eso, ¿ve cómo la lealtad en su oficio trae recompensa? La lealtad de Jesús en su oficio como siervo le trajo la recompensa. Y la exaltación, así también, hermanos. Si nosotros hacemos bien nuestra labor, en mi labor como pastor, yo debo de ser fiel a Dios. Amén, hermanos. Ahora, no estoy diciendo que, no, soy imperfecto, soy un ser humano. Sin embargo, mi lealtad está en Dios, está al servicio de Dios. Y si yo hago bien mi trabajo, bien mi labor, voy a ser recompensado. Porque la Escritura también me habla que la obra de cada uno será probada. Porque dice la Escritura en 1 Corintios capítulo 3, donde dice, porque la obra de cada uno será probada, porque unos edificarán sobre el fundamento que es Cristo, la piedra angular, la piedra es lo que es el cimiento, o algunos edificarán sobre oro, plata y piedras preciosas, otros sobre heno, madero y jarasca. A final del día, dice, el fuego la probará. ¿Cuál es el fuego? Una prueba. ¿Qué si te hablan ahorita, tu hijo tuvo un accidente y ahí quedó? ¿Qué si te dicen ahorita, ¿sabes qué? Se cerró la compañía. O te corrieron, te despidieron. ¿Qué vas a hacer? La obra de cada uno será probada. Algunos se van a quejar. Porque vino la prueba, heno, madero y jarasca, ¡fum!, la va a quemar. Pero el que edificó sobre oro, plata y piedras preciosas, el fuego, ¿qué va a hacer? Lo va a purificar. Amén, hermanos. El oro vale más cuando es más purificado, cuando lo meten al crisol y de tal manera que se hace que encontramos ese oro más puro, refinado. Y dice ciertamente el que edificó sobre heno, madero y jarasca, bueno, pues recibirá, dice así, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, jarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta,
porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Vamos a decir, viene una prueba, te corrieron del trabajo, y tú sigues dando gloria a Dios. Bueno, es porque Dios tiene algo mejor para ti. Pero si te empiezas a quejar, ay, es que porque yo, que esto, que el otro, que... como el hombre que desleal, no era digno de confianza. ¿Quién lo va a querer contratar? Porque pues ahí va a estar en su récord ya. Entonces dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque aquí no está hablando de la salvación. Dice, él seguirá siendo salvo, aunque así como por fuego. Esto significa de que nuestra labor como siervos va a ser probada. Nuestra lealtad, tarde que temprano, hermanos, o más bien todos los días es probada. Todos los días. La lealtad, nuestra fidelidad a Dios, desde que nos levantamos, desde ese momento está corriendo el cronómetro ahí. Si hubiera una forma de medir la lealtad a Dios. ¿Amén, hermanos? Ahora, ve cómo la lealtad en el oficio trae recompensa. Sin embargo, el oficio de siervo, para el oficio de siervo se necesita humildad. Por eso dice la escritura que estábamos leyendo, dice que se humilló a sí mismo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo. ¿Cuál es la clave? La humildad, hermanos. Se necesita humildad, ser leal a su Señor. Lo que es un siervo, un buen siervo, mire, dice que el siervo no queda en la casa para siempre, mas el Hijo queda en la casa para siempre. Aquí lo está diciendo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 8. ¿Por qué? Porque dice, si el Hijo liberare, seremos verdaderamente libres. Ahora, déjenme le explico. El siervo corre el riesgo de ser azotado. El siervo corre el riesgo de ser despedido o sacrificado porque no hizo bien su labor. Más si que es porque es esclavo. Pero si el Hijo lo libera ¿de qué? De la esclavitud. Ahí mismo en el Evangelio de Juan menciona que dice, ustedes ya no los llamaré siervos, ahora los llamaré amigos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Mas a los amigos, dice, yo les he hablado la palabra de Dios. ¿Ve cómo trae recompensa el ser buen siervo? El ser buen siervo nos traslada de ser esclavos ahora a ser hijos de Dios. Una persona que tiene mentalidad de siervo, pues siempre va a estar como esclavo. El hijo pródigo por un tiempo estuvo con la mentalidad de siervo, al no haber reconocido a su padre. Sabía que él era el hijo, pidió la herencia, tú para mí estás muerto, entonces, si para mí estás muerto, dame la herencia, ya dejé de ser hijo. Ya no tengo padre, diría el hijo pródigo. Y se fue ¿qué? De siervo, de esclavo. Pero en un momento abrió los ojos, reaccionó, dice, he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. Volveré. Hay muchos que andan allá afuera, que son hijos de Dios, pero andan ¿qué? En desobediencia. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, de nada sirve tener la mentalidad de esclavos. No. Ahora somos amigos de Jesús. ¿Me estoy explicando, hermanos? El padre no le va a decir al siervo, ¿sabes qué? Tengo planes de hacer esto. ¿Tú qué piensas? No, pero al hijo sí. El hijo inclusive, porque ya no es siervo, el siervo cumple con su trabajo y ya se va a descansar. Pero el hijo se queda, ¿por qué? Por amor al padre. Se queda hasta trabajar más tarde. Es el que anda cerrando las puertas al último, porque ya el mayordomo, ya el siervo, ya los esclavos ya se fueron. Pero el hijo, porque ama al padre, cuida lo suyo porque es de él. ¿Me estoy explicando, hermanos?
Ver la diferencia de tener mentalidad de siervo y mentalidad de hijo. Y el Señor Jesucristo, aún así, siendo hijo, no escatimó el ser igual a Dios, sino que se despojó. Aquí habla de su humildad y se viste de ¿qué? De siervo, de esclavo, y cumple su oficio de siervo con lealtad. Y al ofrecer, o más bien al cumplir su labor, su oficio como siervo, fue exaltado. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, ya no hay nada más arriba, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Sin embargo, para el oficio de siervo se necesita humildad, ser leal a su Señor. Aunque era hijo, tomó el lugar de siervo cuando el mismo Evangelio de Juan, se está llevando toda la prédica del Evangelio de Juan, y ni siquiera estaba en mi bosquejo, pero el Señor Jesucristo en un momento, en la última cena, dice que tomó agua en un lebrillo y trajo una toalla y comenzó ¿a qué? A lavarle los pies a sus discípulos. En la cual, cuando llega con Pedro, dice, tú no me lavas los pies jamás. Ay, Pedrito, ahorita no lo entiendes, lo entenderás después. Ya más adelante, después dijo, porque si no te lavaré tus pies, dice, no tienes parte conmigo. Entonces dice, no, solo también las manos y la cabeza. No, Pedrito, el que ya está lavado no necesita sino limpiarse porque ya limpios vosotros estáis, pero no todos, porque habla de Judas, que estaba ahí entre los 12. Y dice, ¿han entendido lo que he hecho? Ellos dijeron, sí, amén. ¿Por qué? Porque él tomó la actitud de siervo, porque era un oficio que hacían los siervos de lavar los pies a los invitados, primeramente al Señor, a su Señor, pero también a los invitados. Y eso fue lo que hizo el Señor Jesucristo, se humilló. ¿Me estoy explicando? Entonces, en esa humildad, cuando el Señor Jesús lava los pies, está dando el ejemplo. Dice, porque ejemplo les he dado. ¿Cómo debemos de ser? Dice, aprended de mí que soy ¿qué? Manso y humilde de corazón. Imagínense un siervo o un esclavo así renegado, así, aventando la pala, aventando todo ahí. ¿Qué espera que le diga su señor, su amo? Es más, ni le va a decir nada, un latigazo, ándele. Y muchos están llevando sus latigazos por ser desleales. Aunque no digan amén, así es. Porque algunos estarán viviendo las consecuencias de sus malas decisiones. Algunos otros, estaremos viviendo las evidencias, aún en nuestra imperfección, pero porque somos leales. Amén, hermanos. Dígame, por fe, aunque sea. Ahora, Jesús en el Antiguo Testamento es considerado como el siervo fiel, que salvará a muchos. Inclusive hoy en la mañana estamos hablando de Isaías 53, donde habla de ese capítulo mesiánico. Y habla de esto porque dice, y su siervo, el siervo menciona, a ver si lo tengo aquí todavía, no. El siervo dice que es su siervo fiel. Desde el capítulo 52 menciona a Jesús, a Cristo Jesús como el siervo fiel. Déjese lo leo. Dice, he aquí, en versículo 13 del capítulo 52, dice, he aquí, mi siervo será prosperado. Aquí lo está mencionando a Cristo como su siervo. También menciona, dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlos y quebrantando el padecimiento, cuando haya puesto vida en expiación por los pecados, dice, verá el fruto de su aflicción y su alma quedará satisfecha por el conocimiento
por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿De quién está hablando? De Cristo Jesús. Dice, y llevará las iniquidades de ellos. Por eso, desde el Antiguo Testamento, a Cristo Jesús se consideraba como el siervo fiel, porque era digno de toda confianza en su labor. Cuando somos leales a Dios y seguimos el ejemplo del siervo fiel, entiéndase Cristo Jesús, Jesús nos llama amigos si hacemos lo que Él nos manda. No vamos a ser leales y fieles si desobedecemos. ¿Por qué seremos fieles? Porque estamos obedeciendo. Amén. Por eso el Señor Jesucristo le dice, ya no los llamaré siervos, sino amigos. Y hace una cláusula ahí donde dice, si es que, si hacen lo que les mando. Y nos dice, ya no llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. La revelación viene por consecuencia de la obediencia, hermanos. Y si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. ¿Sabe qué? Porque la Escritura no es solamente leer por leer, sino que viene la revelación de las Escrituras cuando somos fieles y leales, hermanos. Porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor. Tenemos que tener la mentalidad de siervo para imitar su humildad, sin dejar de ser hijos. Porque Jesús no dejó de ser hijo de Dios. Ejerció como siervo. Pero recuerde esto, que Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se humilló. Cuando un pastor, cuando un maestro, cuando un evangelista asume su responsabilidad con humildad, se está haciendo siervo. Pablo se presenta casi en todas las epístolas, el apóstol Pedro también dice, yo, siervo de Jesucristo. ¿Y eso qué trae? La revelación. ¿Por qué? Porque recibe esto con humildad. Porque estamos dispuestos a servirle al Señor. Y el ejemplo está en Jesús. Cristo haciendo su oficio de siervo y cumplió sin dejar de ser hijo. ¿Amén, hermanos? Ahora, por eso, repito mi comentario. La revelación viene por consecuencia de la obediencia. Y si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos pondrá. ¿Qué es lo que hizo Dios en su Hijo? Por lo cual también Dios le exaltó hasta lo sumo. ¿Por qué? Por la obediencia. Por eso menciona, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mire que hace una aclaración, y muerte de cruz. ¿Por qué? Porque era la más dolorosa, la más tormentosa en esa época. Dice que fue experimentado en quebranto y en dolor. No ha habido otro ser humano que haya sufrido como el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque era una muerte muy lenta, morían de asfixión porque su cuerpo colapsaba en los pulmones y era muy difícil respirar. Pero no solamente él murió por los clavos, la corona, los azotes, sino porque hubo un momento en su eternidad donde se despegó del Padre. Por eso dijo en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Me estoy explicando, hermanos? Eso es entender. ¿Cómo es que podemos entender esto? Por la revelación, hermanos. De nada serviría leer por leer. Algunos leen muy, muy bonito y de corridito y todo muy... Sí, ¿entendiste? ¿Entiendes lo que lees? Dice el Señor. ¿Me estoy explicando, hermanos? Tal vez habrá o vendrá algún catedrático, sí, pero con soberbia, con altivez, tomando la gloria de Dios, y ahí ya no hay humildad. Ahora, no estoy diciendo de que nosotros seamos mejores o únicos, no, hermanos, porque entonces ya no, de la humildad nos pasamos a la soberbia. No, sino con humildad, hermanos, que lo que Dios nos está enseñando, nos está revelando, lo apliquemos en nuestra vida. Entre muchas labores que ejerció el Señor Jesús,
hay una que es digna, repito, entre muchas labores que ejerció el Señor Jesús, hay una que es digna de toda confianza. Un oficio que para muchos es difícil reconocer como digno y admirable por el contexto cultural de este oficio. Ahora, cuando digo que es digno de toda confianza, es porque ya se ha ganado la confianza. Porque humanamente, o más bien culturalmente, este oficio es muy poco valorado, aunque es muy remunerado, porque ganan muy bien. Es para muchos, este oficio es sinónimo de mentira, de manipulación, de extorsión, de engaño, de robo, sin misericordia a los menos afortunados, que no se tocan el corazón por la justicia, sino por la avaricia y por el poder y el control, aunque no todos. No voy a generalizar porque sin duda habrá sus verdaderas excepciones. Estoy hablando del oficio de abogado. Ahora nosotros ya entendemos que tenemos un abogado. Hasta hay cantos. Tenemos un abogado, Cristo Jesús. Perdón, porque está en las Escrituras. Ahora vamos a hablar sobre esta profesión, abogado. Significa profesional del derecho que presta asesoramiento jurídico y está habilitado para actuar ante los tribunales o en entidades administrativas. Ese es un adjetivo de lo que es el abogado. Otra definición habla de ser defensor o mediador. Una persona que se siente condenado, ¿qué necesita? Un abogado. Las personas allá afuera que no se sienten condenados porque todos hacen el mismo pecado, todos están ahí en el adulterio, en la mentira, en el robo, ellos no se sienten condenados porque han sido engañados por su propia conciencia, aunque su conciencia les dice, no, estás mal, pero ellos violan la conciencia y creen que están bien. No, yo estoy bien, tú necesitas a Dios, yo necesito a Dios. Entonces, como no se sienten condenados, no necesitan a un abogado. Y nosotros estamos aquí porque necesitamos a un abogado. Una persona que no se está ahogando no necesita un salvavidas, ¿cierto? Pero los que nos estamos ahogando en este mar de pecado, sí necesitamos un salvavidas. Sálvame, Señor, que perezco. Eso es clamar a Dios. Así también una persona que está siendo condenada y que la Escritura, la palabra de Dios, nos confronta con nuestra realidad, nos damos cuenta que estamos condenados. Cuando Pedro predica el primer mensaje de salvación en el día de Pentecostés, le dice, varones israelitas, Jesús Nazareno, el cual ustedes lo crucificaron, dice, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, ustedes lo crucificaron, pero la muerte no lo pudo retener. Y está mencionando y retoma el Antiguo Testamento del testimonio de David como profeta. Y luego ya cuando son confrontados dice, ustedes mataron al dador de la vida. Entonces ellos se compungieron de corazón y dijeron, ¿qué haremos, varones hermanos? Solamente una persona que se siente condenada va a clamar. Y todo aquel que clamare el nombre de Jesús será salvo. ¿Me estoy explicando? Porque una persona puede clamar de un dolor, te machucaste, te quitaron tu casa, te diste un golpe. ¡Ay! Eso no es que ya recibiste la salvación. Y puedes clamar, ¡ay, mi suegra! No, eso no te va a salvar. Te va a salvar cuando clames a Jesús. Y no de palabras, sino de un clamor interno. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que estás condenado. Porque dice que el que cree en el Hijo del Hombre es salvo. Mas el que no creyera en el Hijo de Dios, ya está condenado. Bien sencillo que está esto. Ahora, la gente allá afuera, pues no necesita un abogado. No, ¿y para qué necesita un abogado? Él cree, o ella cree que no necesita, porque no es tan malo como fulanito de tal, y se compara con los demás. No, yo no necesito un abogado.
Sin embargo, aquí una de las definiciones de abogado es ser defensor o mediador. Pablo dice en Timoteo, dice, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el abogado. Amén. Ahora, en términos más bíblicos se traduce la palabra de abogado en la palabra griega, ya en el Nuevo Testamento, como parakletos. Y es una palabra yuxtapuesta por para, aquí nos habla de, cuyo significado es al lado de, o junto a, o cerca de. Por ejemplo, alguien que está al lado, para, es lo que significa la palabra griega para entender parakletos. Y kleos, aquí se conjugan las dos palabras para que venga la palabra parakletos. Y kletos significa llamar e invitar, como te contrato para que intercedas por mí. Por eso el significado es alguien que está al lado de alguien, o junto a alguien, o cerca de alguien que va a interceder como mediador. Esto se le atribuye a Jesús como el abogado, o al Espíritu Santo también. Se traduce como consolador. También abogado habla de consolador. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26, dice, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará en mi lugar. Un abogado es aquel que se pone en lugar de otro. Hay veces de que usted no tiene que hacer ningún trámite legal porque envió a su abogado. Usted en un contrato que firmó con su abogado de exclusividad, él lo va a defender y usted está cediendo sus derechos a su abogado. Su abogado puede hacer maniobras fiscales, por ejemplo, puede hacer maniobras de tal manera que lo desligue o lo comprometa a la cárcel. ¿Me estoy explicando? Si usted hace un contrato con un abogado, usted le está cediendo, él me va a defender. Yo no conozco la ley, pero él sí. Entonces él va a interceder por usted. Usted le cedió un derecho. ¿Amén, hermanos? Es como con un contador. Usted le cede, hace un contrato y lo que haga bien o mal, usted la va a pagar. O usted va a ser excluido de un impuesto, qué sé yo. Ahora, el Espíritu Santo también se conoce, o la palabra abogado también habla de ser un consolador. Y dice, pues por eso que dice en Juan capítulo 14, versículo 26, el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará en mi lugar. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Ahora en este momento es el Espíritu Santo quien está en representación del Señor Jesús. ¿Sí? Cuando Jesús resucitó y Tomás dudó, en ese momento, después de que el Señor Jesús se le apareció y le dijo, Señor mío y Dios mío, y se postró y le dice el Señor Jesús, tú has creído porque has visto, más bienaventurados son los que creyeron y no vieron. Y nosotros no necesitamos ver a Jesús para creer. ¿Me explico? Por eso estamos aquí, ¿no? Porque estamos siguiendo a un Jesús que nunca hemos visto, pero que nos está revelando el Padre a través del Espíritu Santo, porque está tomando de Él y del Padre, y está en lugar de Él que intercediendo por nosotros. Porque hay cosas que no sabemos pedir. Entonces Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, dice, pero el Espíritu Santo pedirá por vosotros. Porque nosotros pedimos, pues no sabemos pedir. Dice, Él intercede por nosotros. Porque nosotros no sabemos, nosotros no conocemos todas las leyes, pero el Espíritu Santo sí. ¿Me estoy explicando, hermanos? Déjense lo compro, porque si no, aquí es donde le damos oportunidad. Bueno, se oye mal, pero en verdad sí es. Oportunidad que el Espíritu Santo predique por nosotros también. En mi caso, pues. Dice, y de alguna manera, en Romanos 8:26 dice, y de alguna manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
Esto habla de que Él, tomando de lo de Jesús y de lo de su Padre, intercede por nosotros como nuestro abogado. ¿Me estoy explicando? Cómo el Espíritu Santo también está ejerciendo el papel de abogado. Otros sinónimos son ayudante, hablando de abogado, ayudante, defensor, consejero, como también el Espíritu Santo nos aconseja: no te lo comas, no te lo robes, no le contestes. Otros, bueno, también habla o se entiende en todo esto alguien que se pone en lugar de otro. Aquí es cuando el abogado, por ejemplo, en una corte usted no se presentó, pero su abogado, quien lo está representando, está en lugar suyo. De tal manera que cuando empieza la corte o abre la corte y dicen pónganse todos de pie, el abogado también se pone de pie, porque entró el juez. Inclusive para escuchar una sentencia, dice póngase el condenado, póngase el acusado sobre sus pies. No se levanta solamente él, también se levanta el abogado. ¿Sí lo viste en las cortes? ¿Qué andaban haciendo allá? No. Bueno, lo he visto en películas, ¿no? Pero de tal manera que dice, póngase de pie. El acusado, póngase de pie para oír la sentencia, ya sea condenado o libre. Y el abogado se pone de pie también. ¿Por qué? Porque está representándolo. Obviamente que si lo encierran no van a encerrar al abogado, porque está en el contrato. ¿No? Tú te lo comiste, yo no. No, pero el abogado se pone de pie, ¿por qué? Porque está en lugar de otro. Hay ocasiones cuando le digo, usted no tiene que hacer ningún trámite, el abogado ya hizo y firmó por usted, con su propia firma, la firma del abogado. ¿Por qué? Porque tiene esa autoridad, usted se dio esa autoridad. Alguien que se pone en lugar de otro. Un abogado habla por su cliente. Se pone de pie en la corte junto al acusado. El abogado lo representa porque está en lugar del acusado. Cuando Jesús estaba frente a Poncio Pilato, cuando estaba siendo condenado ahí, lo estaban acusando los fariseos y el pueblo. Entonces él dice, pues que no encuentro ninguna maldad en él. Dijo, y se acordó, yo creo ahí, pero ¿saben qué? Estamos en la Pascua. Y ustedes saben que por tradición, pues dejamos ir uno de los presos libre. Pónganme mucha atención. Y dice la Escritura, que estoy parafraseando, y dice la Escritura que trajeron a Barrabás. Y Barrabás, que estaba ahí preso por homicidio, por ladrón, mentiroso, barbón, no sé eso. Pero dice, pues imagínense qué fichita, de tal manera que estaba, nadie lo quería. Y lo presenta junto a Jesús. Y Jesús dice, él pregunta, dice, ¿a quién quiere que dejen en libertad? Y la gente empezó a gritar, a Barrabás, ¿cierto? Sí. Aquí no voy a hablar de que Jesús, no voy a interceder por él, no. Pero Jesús es quien se puso en lugar del condenado. ¿Ya entendió? Barrabás él quedó en libertad. Poncio Pilato dijo, ¿qué quieren que haga con Jesús? El rey de los judíos, su Mesías, crucifícalo. ¿Quién era el que tenía la pena de muerte por homicidio? Barrabás. Ahora, aquí está el meollo del asunto. Tú y yo estábamos condenados delante de Dios porque habíamos violado sus mandamientos, sus principios, sus estatutos, y de tal manera que el condenado éramos tú y yo. Y quien llevó el peso del pecado, de tu culpa y la mía, fue Jesús. Alguien que se pone en lugar de otro. ¿Me estoy explicando, hermanos? A lo mejor no se emociona. Yo sí me emociono. ¿Qué? ¿Por qué? Porque Él se puso en lugar mío.
en lugar tuyo y llevó mis azotes, llevó esos clavos que me pertenecían a mí, y a ti también no te hagas. Esos azotes, esa culpa, la condenación vino sobre él. Él es el abogado, quien se pone en lugar, él se puso en lugar de Barrabás y fue condenado ese día. Jesús tomó su lugar y Barrabás le dieron la libertad. Jesús fue fiel y leal en su oficio de abogado por el condenado hasta la muerte y muerte de cruz. El primer Adán, quien fue llamado por Dios después de comer el fruto prohibido, esa es otra analogía que le voy a presentar. En ese momento, Dios ya sabía lo que, es más, ya estaba escuchando la conversación de Satanás, de la serpiente antigua y la mujer. Porque Dios no se puede esconder de nada, ni de nadie. Ni nadie se puede esconder de él. Él estaba siendo testigo. Y yo creo por dentro, no lo hagas, no lo hagas. Y ¡zas! Y vio a la mujer que el fruto era bueno para comer y alcanzar la sabiduría. Y le dio a su marido. Ok. Cuando ellos se abrieron sus ojos y pasaron de la inocencia a su conciencia, en ese momento se abrieron sus ojos, se dieron cuenta que estaban desnudos. Y oyeron la voz de Jehová que venía, que se paseaba en el Edén. Y escucharon, Adán. Dice que ellos se escondieron. Aquí hubo una separación, se dividió el matrimonio, se separaron. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Amén? El pecado trae separación. El pecado produjo la muerte. Muerte significa separación. Se separa cuando una persona muere, se separa el espíritu, se separa el alma y se separa el cuerpo. Espíritu, cuerpo y alma. Muere. Entonces, en ese momento, ellos se escondieron y escuchó Adán. Adán, ¿dónde estás? Acá estoy. ¿Por qué te escondes? ¿Acaso comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? ¿Qué dijo él? Sí, Señor. Sí, Padre mío. Comí, perdóname. Necesito morir. ¿Qué dijo? La mujer que tú me diste. Ah, justificación. El primer Adán es alma viviente. Adán dijo, la mujer que tú me diste, primero acusó a Dios. Yo no te la pedí, Dios. Yo te dije, dámela del talón. No, tú me dijiste, no, de la costilla. Ahí viene mi costilla. Acusó a Dios primeramente en esa frase. Pero también está diciendo, cúlpala a ella, a mí no. ¿Sí lo ven? Él no está asumiendo ninguna responsabilidad como esposo, como la cabeza del hogar. Está diciendo, no, azótala. Es más, sácala de aquí, expúlsala de aquí. Estoy parafraseando para entender, para llegar a un punto. Él no asumió su responsabilidad. Sí, he pecado. No la condenes a ella. Castígame a mí. Porque yo no estuve cuidándola, protegiéndola y dejé que viniera una serpiente y le hablara. Él no dijo eso. Sí, que venga toda tu ira sobre esta mujer. El primer Adán, alma viviente. El segundo Adán, ¿qué es? Espíritu vivificante. Abogado significa alguien que se pone en lugar de otro. ¿Amén? Póngame mucha atención. ¿Amén, hermanos? Amén. Ya los desperté, ahora sí. Entonces, en ese momento, cuando iba a decir cuando se despertó, también se despertó. En ese momento, cuando la Escritura nos dice que maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia, quien se entregó a sí mismo por ella. ¿Entiende ya? ¿Qué significa? Que Cristo Jesús no condenó a la iglesia, sino que se está poniendo en lugar de la iglesia para que venga todo el peso del pecado, del peso de la culpa sobre él.
quien se entregó a sí mismo por ella, habiéndola purificado con el lavamiento por su palabra. Está diciendo, castígame a mí, Padre, si es posible que pase esta copa, que pase, pero déjame morir por mi iglesia. Amén, hermanos. Está viendo la lealtad de Jesús en su profesión como abogado, quien está intercediendo por su iglesia, por su esposa. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Yo sé que a lo mejor no se emociona, yo sí me emociono, porque Él es mi abogado. Él es quien se puso en mi lugar para salvar a su iglesia. ¿Cómo nace la iglesia? Cuando muere Jesús. Muere y muere muerte de cruz. Porque en ese momento, cuando le hicieron con la lanza ahí, estando crucificado, dice que salió agua y sangre. ¿Cuándo es cuando puede salir de un cuerpo agua y sangre? ¿Sabe cuándo? Cuando hay un parto. En ese momento estaba naciendo la iglesia. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Como abogado dijo, yo asumo la responsabilidad. El primer Adán acusó a su esposa. El segundo Adán defendió a su esposa, que es la iglesia. Amén. Ahora, mire esto. Él tomó su lugar, el lugar. Jesús cuidó a su iglesia, la protegió, la sustentó, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús fue fiel, fue leal, muriendo en lugar de su amada iglesia. A los que están en Cristo ya no hay condenación. En la iglesia ya no hay condenación, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros. Jesús fue fiel y leal como su paracleto, y es digno de toda confianza hasta el día de hoy, porque aunque para nosotros, su iglesia, ya no hay condenación, seguimos en un proceso, en un camino a la santidad, siendo salvos pero no perfectos, y seguimos violando la ley de Dios, la palabra de Dios, porque somos imperfectos. La buena noticia es de que aún tenemos un paracletos, un abogado quien intercede por nosotros. En Primera de Juan, aquí Juan menciona esto. Dice el apóstol Juan en Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Digo que todos somos imperfectos, somos pecadores. Aunque somos salvos, somos un alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. Dice Primera de Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecados, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Un condenado que contrata a su abogado y no le confiesa la verdad, el abogado lo va a defender, si es un abogado defensor. Un abogado fiscal es aquel que va a condenar al acusado. ¿Sí? Vea la diferencia. Ahora, el fiscal acusador, ¿sabe quién es? Satanás. Quien siempre nos está echando la culpa. Míralo ahí, míralo ahí, míralo. ¿Se acuerda del gordito del chavo del 8? Míralo ahí, míralo ahí, míralo. Se lo comió ahí, míralo. La torta de huevo con jamón. Pero resulta que nosotros tenemos un abogado defensor. Ahora, si el condenado, imagínense, ya está en la prisión ahí, y vamos a decir que lo están acusando de robo. Y él dice, no, yo no me lo robé, yo no me comí esa gallina. Y tú traes aquí el chile así de la gallina, del mole de la gallina. No, yo no. O las manos llenas todas de plumas todavía. No, yo no me lo robé. No, pues, ¿cómo te va a defender? El abogado te va a defender porque es defensor.
Pero si no le confiesas tú la verdad, ¿cómo va a ser la estrategia para defenderte? Porque el otro ya sabe la verdad y te va a condenar. Ahora, estamos hablando en términos humanos. Pero si el condenado dice, sí, me lo robé, o sí, yo la maté, y escarba, le ibas a encontrar ahí. Pero es defensor. El abogado defensor, su trabajo es defender, nada más. Él no dice si es culpable o no es culpable. El que va a decir que es culpable es el juez o el jurado. Depende si es con jurado o es con juez. El hecho es de que si el condenado no confiesa su pecado, ¿cómo lo va a defender? Porque el abogado va a ir con los argumentos que le dio el condenado. ¿Me explico? Va a decir, porque no, le van a expulgar, van a encontrar la pistola, van a encontrar el arma homicida, van a venir los testigos y lo va a desarmar al abogado. ¿Por qué? Porque no tiene cómo defender, porque no le dijo la verdad. Ahora, entienda esto, que tenemos a un abogado, dice la Escritura, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué significa? Nosotros somos un alma salva dentro de este cuerpo pecaminoso. Pablo en un momento reconoció, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltare sobremanera, el Señor permitió un mensajero de Satanás que me abofetee, por lo cual he rogado. ¿Qué significa eso? Se pone a cuentas con Dios. Y Dios, el Señor Jesús le dice, bástate mi gracia. ¿Ok? Pero está confesando que su culpa, su pecado. Porque pecado no confesado, pecado no perdonado. ¿Qué tal? Y ahí ya nos desarmó a todos. Por eso tiene que estar la comunión con Dios. Si tú no confiesas tus pecados, estamos hablando a Dios. Amén. Imagínese el pastor, ¿ven? Yo tengo los míos, imagínese. No, usted vaya con Dios. Yo le puedo ayudar cómo llegar a Dios, es otra cosa. Pero el que va a tocar la puerta y confesar, usted va a ser usted. Ahí en su aposento, ahí es donde nadie lo ve, ahí en el corazón, confiéseselo. ¿Amén, hermanos? Pecadores. Sí, no sé qué. No, pero bueno, el punto es este, que tenemos que confesar nuestros pecados. Él es fiel y justo, hablando de Jesús, para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros, porque ya nos dijo que todos somos pecadores. Amén. Amén. Nomás hubo una y los demás son santurrones. No sé qué. Dice el capítulo 2, versículo 1, dice, hijitos míos, dice el apóstol Juan, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué significa? Bueno, que como somos imperfectos, vamos a fallar. ¿Por qué? ¿Porque no amamos a Dios? Claro que lo amamos, pero somos imperfectos. Pero aquí habla de que si hubiere pecado, significa que eventualmente que nos estamos santificando, el pecado va disminuyendo. ¿Amén, hermanos? ¿Por qué? Porque nos estamos apartando del pecado. Por eso Pablo, él decía, él reconocía su pecado. Y Pablo y los demás apóstoles. ¿Se acuerdan de Pedro cómo empezó? Yo te defenderé, Señor, aunque todos te negan, Y fue bajándole la intensidad de su soberbia. Porque era soberbia pura delante de los demás discípulos. Y llega el punto ya del apostolado donde dice, hijitos, ya cambió su... Hasta la prédica cambia, imagínense. El tono de la prédica cambia, debería de cambiar en cualquier pastor. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo de él. Entonces, inclusive Pedro, cuando de alguna manera hacía arrebatada, tal vez maltrataba a su esposa. Por eso, por esa misma razón, después dice, amar a vuestras mujeres, tratarlas como vaso más frágil. ¿Por qué dice esto? Porque entendiste, Pedro. Porque ¿cómo la tratabas antes? ¿Amén, hermanos? Quiere decir que eventualmente, hermanos, tenemos que parecernos cada día más a Cristo. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Paracletos. Alguien que se pone en lugar nuestro. Porque podría venir la ira de Dios, pero como somos salvos, Él ya no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Entonces, aún así nos ve a nosotros, como que tú andabas ahí
En ese momento se pone de pie el abogado. ¿Y sabe qué es lo que hace? Muestra las evidencias. Ya no lo mires a él, mírame a mí en él. Sus manos horadadas, sus pies horadados. Hijito mío. Y nos da el coscorrón también. Hijito mío. Porque ya no nos ve a nosotros, sino ve a Cristo en nosotros. Porque es el abogado, el Espíritu Santo, quien está intercediendo también por nosotros. ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Me ayudas, hermano? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si alguno hubiere pecado, abogado, paracleto tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, uno que se pone en lugar de otro. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Por eso Jesús es digno de toda nuestra confianza. Él fue fiel y leal al Padre, fue fiel y leal al pueblo. Dice, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Sin embargo, Él cumplió a morir por su pueblo. Él es fiel y leal a su iglesia, así como ya enseñé que intercede por ella. Jesús fue fiel a la causa, a su profesión, como dijo Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 6:13. Le dice Pablo a Timoteo, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. ¿Está entendiendo, hermano? Satanás no ejerció con lealtad su profesión de adorador, ni los ángeles caídos, que no pudieron guardar su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Ellos fueron desleales en su profesión, pero Jesús fue fiel y leal hasta el final, hasta la muerte y muerte de cruz, y nos dejó ejemplo para que sigamos con fidelidad y con lealtad al Padre. Amén, hermanos. Póngase sobre sus pies. Que no seré, tú me aceptas como soy, tu gracia me hizo entender que estando lejos de ti, me amaste así. Pagaste el precio, Jesús, compraste mi con tu sangre en la cruz, me hiciste justo, Jesús, y ya no tengo que buscar agradar a nadie más. Gracias, Jesús, por tan grande puedo acercar con esa confianza.
precioso canto. Gracias, Señor. Gracias por ser nuestro Paracleto. Gracias por ser ese siervo fiel. Gracias por ser el doctor de doctores. Gracias por ser ese profeta que nos habló la palabra de Dios Padre. Pero sobre todo por ser ese abogado que hasta el día de hoy sigue intercediendo por nosotros. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre, por tu Hijo amado. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén.